Hola gente, bueno, vamos a seguir con los videitos de los temas que habíamos planteado y yo les decía que les había contado un poquito, bueno, nuestra historia de infertilidad, pero quería como encuadrarlo. Porque bueno, uno dice el diagnóstico era una infertilidad mixta, es decir, comenzando con el diagnóstico mío de falla ovárica o baja reserva ovárica o menopausia precoz, que bueno, son todos modos en que empiezan a indicarte médicamente que se te están acabando, diríamos, los óvulos para poder lograr un embarazo. Eh, Eso contextualizándolo también con que ambos estábamos en los 40 años y que el recuento de esperma también había dado muy mal, empezando por un 2 y bajando a 1%. Entonces, bueno, partimos de eso, ¿no? Ese cuadro, diríamos, ese cuadro clínico, presentaba como una mirada un poco negativa, diríamos, a futuro, eh, que es lo que decían los profesionales que nos asistían. Y bueno, acá quisiera por ahí decir cómo yo veo esto que uno hace con el diagnóstico, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase que he visto, bueno, por distintas personas que hacen publicaciones en las redes con algún tipo de situación o de patología que tenía una mirada muy adversa y pudieron revertirlo o sobrellevarlo. Digo eso de que, bueno, para mí es importante cuando pude hacer una mirada no tan restrictiva y ver que el diagnóstico no es un destino, o sea, es una descripción de que las condiciones que dan ciertos valores me hacen encuadrar en un patrón descriptivo, pero eso no significa que va a suceder sí o sí lo que el pronóstico médico dice, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que dentro de ese diagnóstico es importante ver que hay cosas que tienen que ver con el factor pronóstico de eso, que es como digo, bueno, eh, en nuestro caso, sí podíamos decir, eh, había certeza de que nos iba a costar un poquito más, porque sumado a estos valores teníamos una edad avanzada, y después de eso, ¿cuál es el impacto subjetivo que tiene eso en mí? Al principio yo creo que a todos nos cuesta mucho asumir que eso que nos habían enseñado de niños, de que íbamos a poder procrear y de que había que cuidarse se trunca y se pone del otro lado el panorama y es decir, por regla no estoy pudiendo, ya pasó más de un año, más de 2 años y no lo estoy logrando, yo tengo que hacer algo para que eso suceda, ¿no? Al inverso como nos educan. Es decir, cuídate, hace algo para que no suceda. Y en este caso es al revés. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con ese diagnóstico? Más allá de que al principio generalmente siempre va a haber un impacto negativo, dolor, frustración, un proceso de duelo que nos lleve a la aceptación. Y después lo uno con esto es decir, bueno, son oportunidades. ¿Cuál es el desafío de eso? O sea, ¿cuál es el desafío que puedo tomar con eso? Porque lamentablemente el diagnóstico va a estar ahí, quiera o yo no quiera. Esa situación médica, esa situación biológica, está ahí. Entonces ahí sí yo creo que es muy importante, y creo que lo dije antes, es el rol activo que tengamos como pacientes. ¿Qué quiere decir tener un rol activo? Bueno, para mí lo principal en esto es conocer qué abarca ese diagnóstico que yo tengo. Porque decir así un título, bueno, falla ovárica, menopausia precoz, en el grupo o en la página, o en el Twitter, muchas veces escriben chicas que le han dicho que tienen baja reserva y tienen una antimuleriana de 90 y tienen 6 antrales. Entonces, esa persona no está en la misma condición de otra compañera con una antimuleriana de 0,0 y 2 antrales o un antral. Entonces, por eso digo, bueno, nadie mejor que nosotros para más allá de esa descripción conocer la característica
de nuestro caso, poder realizarle al profesional que nos asista las preguntas que necesitemos para conocer sobre nuestro diagnóstico y a su vez tener en claro que esa educación sanitaria o del cuadro clínico que yo tenga no solo me va a favorecer en lo que yo haga de ahí en adelante, como acá he puesto, favorece el autocuidado, garantiza también el correcto manejo de los fármacos, porque ¿qué pasa muchas veces en estos tratamientos? No es claro a qué hora tengo que poner las hormonas, no es claro cómo me tengo que inyectar las hormonas en la panza, no es claro si la panza me duele, las puedo inyectar en otro lado, por qué se indica inyectar cerca del pupo. Eh, Hay toda una variable que generalmente nosotros en esos momentos, en el apuro, el médico te explica y después llegaste a tu casa, se te cortó la luz, te amargas porque no tenés luz, te agarró un embotellamiento, llegaste tarde, media hora más tarde, estás angustiado, entonces poder tener cabal conocimiento de todo eso nos va a ayudar a que después, que seguramente después hagamos otro videito de las drogas y de la medicación, seguramente todas estas situaciones, si yo estoy informado, voy a tener mayores herramientas por si pasa un imprevisto o voy a tener mayor seguridad de lo que estoy haciendo, está bien. Entonces yo creo que nadie mejor es que nosotros en tener información de nuestro diagnóstico. Más allá de esto que hablo del rol activo, en este caso yo el otro día hablaba del rol de pares y estar en grupos con otros. Y por ejemplo yo les digo esto, a la par de que yo tenía un diagnóstico muy negativo, yo tenía este grupo de compañeras que era un foro en la página Proyecto Bebé. Es una página que te permite, para mí es fantástica, es un recurso espectacular, que lo voy a dejar en la descripción, porque permite hacer la gráfica de la temperatura basal, que bueno, otro día podemos hablar solo de eso para no hacerlo tan largo, los videitos tan cansadores, que yo creo que es uno de los modos que la mujer tiene más sencillos y gratis de conocer su ciclo. Y como ven ahí en las gráficas, había mucha disparidad. He tenido eh, fases lúteas largas, muy bien, correctas, y fases lúteas que tenían mucho desfasaje, por lo cual podría implicar que hay una variación de la progesterona que no es la ideal. Y a su vez, las compañeras iban poniendo una nómina de las personas que lo iban logrando, aún con una antimuleriana bajita o que tenían ya diagnóstico de falla ovárica y un cuadro muy negativo. Y por lo que ustedes pueden ver en el margen rosado donde está el nombre de las compañeras, hay antimuleriana bajísimas. Y fíjense que entre paréntesis la mayoría lo ha logrado de manera natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces una mujer con una antimuleriana muy baja o con una FSH por las nubes, como era mi caso, que yo tenía una FSH de 38, no siempre eso indica que hay que salir corriendo a hacer una FIB y que esa va a ser la solución. Tal vez es importante que conozcamos nuestro cuerpo y esas hormonas sintéticas no den el mejor resultado, pero tal vez yo puedo potenciar cuáles son las posibilidades naturales. La principal, conocer mi cuerpo. Si yo no sé, como ahí ven en las tablas, una ovulación temprana, si yo no la conozco, voy a empezar a tener relaciones, como indica la media, cerca de la mitad del ciclo. ¿Y qué pasa? En estos casos, donde hay una ovulación temprana, ya he ovulado, por lo cual el embarazo en ese caso va a ser imposible. Cuando yo hablo de esto de informarse y tal, a mí me gusta mucho usar la palabra empoderarse, que está de moda para esto. Yo no creo que haya un modo más simple de empoderar a una mujer, a una paciente, que sea con la educación, con información. Y tomé este cuadro ahí está el enlace de una revista científica que dice, la palabra empoderar, popularizada en estos últimos tiempos, quiere decir apoderar, dar poder.
y está asociado al proceso de fortalecer los derechos y las capacidades de las personas o las comunidades vulnerables, con la asunción de un rol activo del ciudadano respecto a la gestión de su propia salud. La evidencia sugiere que el empoderamiento del paciente será una parte fundamental de una reforma efectiva de la gestión de las enfermedades crónicas, ya que ayudará a maximizar la eficacia y el valor de los sistemas de salud. Un paciente activo, un paciente empoderado, es un paciente con capacidad para decidir, satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida y su salud. Y todo ello se consigue en primer lugar con el conocimiento. Un paciente empoderado tiene que ser un paciente informado y formado. Ha de disponer de las nociones suficientes para entender la enfermedad y su tratamiento y sentirse capaz de llevarlo a cabo. Corresponde a los profesionales de la salud, pues, colaborar en facilitar los mejores conocimientos y las habilidades, recetando en webs, en blogs, etcétera, para que el ciudadano sea capaz de escoger entre las opciones que tiene al alcance y actuar en consecuencia. Me encantó, me pareció fabuloso y realmente creo eso. Si nosotros queremos mejorar nuestro cuadro, lo primero es conocerlo. Lo primero es conocer nuestro ciclo. Lo primero es conocer nuestro diagnóstico. Y por supuesto que se pueden hacer cosas. Les traje ese recorte de el foro porque en ese foro conocí muchas compañeras que sin acudir a ningún tratamiento de reproducción pudieron conseguir un embarazo y a veces con muchos años en la búsqueda. Les dejo un abrazo y nos estamos comunicando.